hasta la semana pasada, al momento de grabar esto, 216 veces a la lista de lesionados los jugadores de esta temporada, de los cuales 162 son lanzadores. Hay muchas teorías, ¿verdad? Por parte de expertos en la materia y podríamos comenzar hablando desde el inicio de la práctica de este deporte. Me refiero a niños, me refiero a adolescentes que viendo y tratando de imitar a las grandes figuras, a las grandes estrellas, bueno, comienzan con los ejercicios y a tratar de prepararse, tal vez con ejercicios y modos de prepararse, formas de prepararse que no están acordes a su edad, y eso ya va distorsionando el cuerpo. Y también hay que mencionar, y tú lo sabes porque tienes hijos que están comenzando a practicar el deporte, que hoy en día el béisbol se comienza a practicar desde muy jóvenes, desde muy niños. Quiere decir, el que hace una carrera de béisbol viene jugando desde hace mucho tiempo y ese cuerpo, Carlos, al final se va desgastando por la exigencia que hoy en día tiene la industria y por ese gran sueño, en muchos casos, de tu República Dominicana, de mi Venezuela, que por las ganas de querer llegar lejos y de trascender y de hacer historia o de llegar a las grandes ligas o simplemente firmar un contrato, ¿verdad?, de grandes ligas para cubrir sus necesidades económicas, terminan haciendo mal este deporte, comenzando mal en la práctica. Y yo creo que a la larga, Carlos, más otros factores que vamos a estar mencionando en esta charla, eso afecta, ¿no? Al final, el cuerpo, el brazo, el hombro y otras partes del cuerpo que sufren a lo largo de toda una carrera de béisbol. Sí, definitivamente es una muy buena observación. Yo como padre, ¿verdad? Tengo dos niños que les gusta muchísimo el béisbol, lo están practicando y una de mis preocupaciones es, por ejemplo, que quieren lanzar, ¿verdad? Quieren lanzar desde muy temprano y quieren tirar lanzamientos rompientes a demasiada temprana edad. Que realmente el cuerpo ni el brazo está preparado para hacer esos lanzamientos, esos movimientos. Entonces sabemos, o sea, ya está comprobado que a la larga, cuando un jovencito comienza a lanzar sliders y curvas demasiado temprano, entonces se está haciendo daño al codo específicamente. Y a la larga eso vuelve y causa muchísimas lesiones. Inclusive se puede decir que tal vez muchas de las lesiones que estamos viendo en ya los niveles más altos, realmente comenzaron a una temprana edad. Comenzó a complicarse la cosa a medida que el tiempo fue pasando. Por eso es extremadamente importante el observar eso. O sea, a mis hijos yo no los dejo lanzar curvas o sliders, por lo menos trato de decirle, oigan, por favor manténganse lanzando sus rectas y si quieren lanzar un lanzamiento de baja velocidad, pueden acudir al cambio, Sí. pero no que me comiencen a rotar la muñeca porque eso entonces le hace demasiado daño al Fíjate, codo. Y no es Carlos, que lo estamos protegiendo demasiado tampoco, Fer. no, yo entiendo, pero lo que pasa es que hay estadísticas que dicen que jóvenes entre 15 y 19 años están visitando mucho más que antes al médico para someterse a la famosa cirugía tomillón, que hoy en día es muy, muy normal, ¿no? Es como ir al dentista, hacerse una limpieza de dientes, por ejemplo. O sea, no es que, digamos, de cierto modo no es que esté mal. Yo creo que la operación tomillón es una ayuda para extender y para rescatar la carrera de cualquier jugador, pero que se vaya desde tan temprana edad quiere decir que se le está exigiendo mucho a muy temprana edad. Sí, bueno, Fer, fíjate que esta industria, por ejemplo en Estados Unidos, porque el caso en Latinoamérica es totalmente diferente, porque en Latinoamérica tal vez los niños jovencitos, la mayoría, están jugando béisbol desde otro punto de vista, ¿verdad? Ellos tienen una meta de llegar a las grandes ligas para Sí, mejorar su situación tal vez económica, ayudar a su familia, y muy pocos están jugando el béisbol o practicándolo como porque, bueno, es una diversión de los fines de semana. O sea, es muy poca esa cantidad de jugadores en Latinoamérica, los jovencitos que estén haciendo esto. Así, en Estados Unidos es lo contrario. En Estados Unidos se juega este juego desde muy temprano, inclusive hasta recreacional. Y de todas maneras lo están haciendo a una exigencia demasiado alta, en mi opinión. Y es algo que yo siempre lo comento, lo digo, oigan, o sea, este niño tiene 9 años, no pueden tampoco meterlo, o tiene 8 años, 7 años, no pueden meterlo en una liga que tienen de alta competencia, tan rápido, donde juegan 4, 5, a veces hasta 6 juegos en un fin de semana. Es demasiado pelota. En mi opinión, eso lo que hace es que
el niño, al fin y al cabo, se va a cansar del béisbol. Yo prefiero mantener a los niños no solamente frescos mentalmente, pero también físicamente, sabiendo que a la larga, entonces ellos van a poder sacarle provecho a sus prácticas y no lesionarse. Es Sí, difícil porque la competencia es demasiado. O sea, tú tienes al papá de la esquina que tiene el niño desde los 5 años en una academia, jugando 6 juegos por fin de semana. Y yo tengo el mío tratando de protegerlo y vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacerlo un poquito más al paso, más suave, a entender que esto es un proyecto a largo plazo. O claro. sea, que no es mañana que tú tienes que estar en grandes ligas o en un béisbol colegial. Hay un proceso de desarrollo, pero ya eso se está perdiendo. Y para mí es muy preocupante. Sí, el desgaste del brazo o de todo lo que tiene que ver con la mecánica para lanzar una pelota, Carlos, vamos a llevarlo ahora al plano profesional, ¿no? Porque hoy en día se está lanzando con mayor velocidad que nunca antes y eso también lleva a un desgaste en los millones de años que tiene el cuerpo de formado. Nunca se preparó el cuerpo humano, no está el brazo del ser humano y todo lo que tiene que ver con esa mecánica no está, no se formó, Carlos, Ujú. para hacer 100 picheos por apertura, para poner un ejemplo, o en caso de los relevistas de lanzar consecuentemente a altas velocidades, ni el codo ni el hombro fueron formados para ese nivel de exigencia. Y eso es un gran desgaste, Carlos. Por eso es que hoy en día vemos mucho más control de los lanzadores, por eso hoy en día hay una dinámica de uso de los lanzadores muy diferente que comienza incluso desde la quinta entrada y hasta con los openers, ¿no? Incluso desde la primera entrada con los openers. Sí, eso tiene lo que estaban haciendo con los openers, por ejemplo, de comenzar, o sea, que un relevista comenzara el partido, fue criticado al principio. Los Rays fueron uno de esos equipos que fueron pioneros en cuanto a eso se refiere, pero ellos están midiendo todo, o sea, no es trivial, no es un capricho voy a poner a este relevista a comenzar un juego. No, espérate, esto está bien pensado. Necesito darle a mis lanzadores un descanso. También existe la estrategia de que yo quiero utilizar tal vez a mi mejor lanzador Uh porque el -huh. primer inning es uno de los innings más importantes según la información que tenemos. O sea que todo vale, ¿verdad? Toda esa información vale en cuanto a tomar esas decisiones. Pero sí, el proteger el brazo de tus lanzadores, porque al fin y al cabo es protegiendo tus recursos, valorándolos, tratando de ver cómo puedes maximizarlos, es algo que es un reto. Y ahora los dirigentes de equipo que tienen una tremenda ayuda porque en las oficinas superiores están ahí analizando todos los números posibles para darle la mejor oportunidad de que estos lanzadores puedan tener éxito y se mantengan saludables es parte del manejo de una rotación y de un cuerpo relevista en cualquier equipo. La preparación antes del juego ha cambiado porque los jugadores hoy en día tienen la ventaja de ejercitar dentro del clubhouse, haciendo ejercicios con bicicleta y todos estos ejercicios tipo gimnasio que hoy en día tienen la facilidad de utilizar. ¿No crees que de pronto esa forma de ejercitar produce más lesiones? Ha cambiado porque antes no se veían estas lesiones como antes. La otra cosa es que los cuerpos hoy en día son mucho más musculosos, son mucho más preparados, son mucho más de atletas y mientras un cuerpo sea más atlético, hay más posibilidades, más propenso a lesionarse también. Sí, pero o sea, definitivamente estos jugadores en esta época, en esta era de béisbol, están mejor preparados que nunca. O sea, son verdaderos atletas y lo podemos ver en estos jugadores tan corpulentos, sin embargo, sumamente flexibles. Tienen esa destreza de cómo moverse lateralmente, a pesar de ser tan corpulentos, tienen tremenda velocidad, tremenda flexibilidad. O sea que no cabe duda que la condición física en general en la liga es superior, es la mejor en la historia. Pero yo creo que llega un punto, o sea, yo recuerdo cuando jugaba y venía desarrollándome, que decían que Sí, yo no podía levantar tantas pesas, que las sí. pesas eran muy peligrosas, que ibas a perder flexibilidad. Sin embargo, hoy en día los jugadores están levantando más pesas que nunca
y Sí, la están combinando con ejercicios de flexibilidad. Muy sí. bien. Hay un punto en el cual te puedes exceder, aún con buena intención, puedes excederte. O sea que creo que en este momento, cuando vemos la data, la información, hay que hacerse esa pregunta. ¿Lo están llevando demasiado lejos? El punto es que han aumentado las lesiones y esto tiene que tener una razón, porque no puede ser casualidad. O sea, algo tiene que estar pasando, Carlos, y me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es el motivo de que hayan tantas lesiones. Porque otra teoría es, y que no es casualidad, el hecho de que MLB haya puesto el reloj para hacer más dinámico el juego, ¿verdad? Y ya con eso te voy a dar Sí, pie, sí. porque hoy en día hay mucho más dinamismo en la acción del juego, no como antes, ¿verdad? Que había que esperar que entre picheo y picheo, mientras se salía de la caja de los bateadores, el bateador y pedía tiempo y transcurría todo ese espacio, el jugador estaba estático en su posición y cuando es temporada de frío pega mucho más. Entonces, a la hora de la acción, del batazo, de la jugada, tenía que hacer movimientos bruscos, repentinos, que probablemente eso, después de estar tan estático, producía también lesiones. Pero ¿cuál consideras tú? Y ya con esto cerramos este primer segmento. ¿Cuál es la razón de que hoy en día hayan tantas lesiones en grandes ligas? Bueno, eso es una buena teoría. Cuando vemos que definitivamente el reloj ahora hay que exige a que los lanzadores estén lanzando lanzamientos y no tienen tanto descanso entre lanzamientos, porque ya entonces ahora los lanzadores tienen que lanzar la pelota dentro de unos 20 segundos, en el peor de los casos, ¿verdad? O en el mejor de los casos, porque a veces puede ser 15 segundos. Y entonces, ¿qué? Ahora no tienen el tiempo de recuperarse. Y todos sabemos, esto está comprobado científicamente, que cuando nosotros ejercemos actividad física y lo hacemos sin descanso, eso prácticamente es incrementando la intensidad del ejercicio y se comprueba de que uno quema mucho más calorías de esa manera. Es uno de los trucos para perder de peso, o sea, no solamente extender tu tiempo en el gimnasio, sino mejor vamos a incrementar la intensidad de tu ejercicio. Bueno, eso es lo que están haciendo los lanzadores, pero están resultando estas lesiones y me pregunto, ¿será precisamente por eso? Sé que esto es una hipótesis que hay que comprobar, pero creo que es algo válido porque se le está exigiendo muchísimo a los lanzadores ahora. Hay diferentes tipos de opiniones, ¿no? Y ahí les dejamos para que ustedes piensen en la Sí, suya, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Les vamos a pedir que también en los espacios a donde vamos a salir nos escriban y nos den sus comentarios sí.